Las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Quién no ha oído hablar de ellas? Sin duda, fueron para su época auténticos logros arquitectónicos, surgidas de la ingeniería y del ingenio humano. Estas estructuras eran tan grandes y difíciles de construir que incluso en la actualidad haría falta tecnología punta para poder llevar a cabo una de ellas. Estas obras de la ingeniería fueron construidas durante la época clásica, en un periodo entre 2650 y el siglo III a.C., y se extendieron por el mundo occidental conocido. Fueron los griegos los que la catalogaron como maravillas, ya que sobresalían de todo lo que existía en ese momento. Sin lugar a dudas, serían construcciones dignas de visitar si no fuese porque 6 de las 7 maravillas ya no existen, ya sea porque fueron destruidas o porque acabaron derrumbándose debido a varios factores. Sin más preámbulo, comencemos. Empecemos con el Coloso de Rodas. Esta enorme estatua de más de 30 metros de altura fue construida por el escultor Cares de Lindos entre 292 y 280 a.C. La estatua, fabricada enteramente de bronce, representaba al dios Helios, la personificación del sol, y dejaba impresionados a todos los marinos y comerciantes que pasaban por el puerto de Rodas. Se la representaba con una gran antorcha en su mano. Esta estaría encendida, haciendo las funciones de faro. Para acceder al puerto, los barcos debían pasar entre sus piernas, o al menos es lo que se cree, ya que varias investigaciones sugieren que la estatua estaría o a un lado o sobre un promontorio cerca del puerto, algo parecido a la Estatua de la Libertad. Sin embargo, la estatua no duró mucho en pie, ya que cerca del 226 a.C., unas décadas después de su construcción, un potente terremoto la derribó, rompiéndose a la altura de las rodillas y cayendo al suelo. Aún así, los restos permanecieron en el lugar como atracción turística durante 800 años. En el año 693, después de la captura de la isla, un comerciante recogió los restos del coloso y los fundió, desapareciendo así cualquier resto del coloso. La estatua de Zeus fue esculpida por el escultor Fidias, en torno al 430 a.C. Según varias fuentes, medía 12 metros de altura, estaba hecha de marfil y los detalles como la ropa eran de oro macizo. La estatua estaba ubicada en el interior del templo de Zeus, en Olimpia, y ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo. Existen pocos grabados y representaciones de la estatua de Zeus, por lo que se la describe de la siguiente manera. Estaba sentado con el torso desnudo y las piernas cubiertas de un manto hecho de oro. La cabeza estaba coronada de olivo, y su mirada estaba dirigida hacia abajo. En la mano derecha sostenía una Nike, la diosa de la victoria, y en la izquierda un bastón rematado por un águila. La estatua desapareció en torno al siglo V después de Cristo, durante el reinado del emperador Teodosio II, momento en que unos fanáticos cristianos incendiaron el templo. Hay quien dice que la estatua se quemó, otros que fue rescatada y llevada a Constantinopla, y otros creen que se destruyó en el terremoto que asoló el templo en el siglo VI. Los jardines colgantes de Babilonia es la maravilla menos veraz de las 7, ya que no se tiene una certeza de que existiera. La información que se maneja la hace más cercana al mito y a la leyenda que no a la realidad histórica, pero según los datos más plausibles, estos jardines estaban construidos en Babilonia con el objetivo de contentar a la reina Amitis, esposa del rey Nabucodonosor II, ya que según parece, añoraba las tierras, montes y jardines de su tierra natal, en el imperio medo-persa. Esta maravilla consistía supuestamente en una edificación compuesta de terrazas escalonadas, donde se había plantado una gran variedad de vegetación exótica con colores llamativos. Esta habría sido regada por medio de un sofisticado sistema de bombas y tuberías que traía agua del río Éufrates, todo un logro arquitectónico para la época. Los historiadores creen que los jardines cayeron en el olvido en la época de Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., y finalmente desaparecerían en torno al año 125 a.C., de forma no del todo clara, pero seguramente destruida por un incendio provocado durante la conquista de Babilonia. Nada queda cerca de esta maravilla, ni su construcción, manuscritos, mapas o planos que indiquen que existió, por lo que para muchos no es más que una leyenda.
¿Conocen la palabra mausoleo? Pues se la debemos al rey Mausolo, gobernante de la región de Caria, una provincia del Imperio Persa durante el siglo IV a.C. Cuando Mausolo comenzó las obras en la ciudad de Halicarnaso para hacerla su capital, investigadores actuales creen que fue en ese momento cuando comenzó la planificación y construcción del mausoleo de Halicarnaso. Tras su muerte, su esposa Artemisa II de Caria continuó con la labor de su hermano y esposo, valiéndose de los mayores artistas de la época, tales como Timoteo, Leócares, Escopas y Traxíteles, entre otros. La edificación, una estructura de mármol que mezclaba principios arquitectónicos griegos, egipcios y de Oriente Medio, estaba situada en un gran patio donde había varios árboles consagrados. Sus muros estaban adornados con representaciones de las guerras contra los centauros, seres mitad hombre y mitad caballo, las amazonas, un pueblo mítico compuesto enteramente de mujeres guerreras, y las aurigas, luchas entre carros de batalla. De lo magnífico de esta obra de 45 metros de altura, nos quedan unos pocos restos, unos 1000 objetos expuestos en su gran mayoría en el Museo Británico. Actualmente, en el lugar apenas queda nada. El templo de Artemisa, también conocido como Artemision, fue construido a mitad del siglo VI a.C. y se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue levantado por el rey Creso de Lidia para honrar a la diosa griega de la casa y la luna, Artemisa. El templo estaba hecho enteramente de mármol, con medidas de 103 por 55 metros, y su plataforma estaba rodeada de escaleras, hecha también de mármol. Tenía 127 columnas de diseño jónico, con una altura de 18 metros y con tallados circulares en los costados. El interior del templo estaba adornado con esculturas de amazonas, las mujeres guerreras. Las paredes estaban repletas de hermosas pinturas y sus columnas estaban cubiertas de metales preciosos, como plata y oro. Como era de esperar, en el templo había una estatua de la diosa, pero de tamaño real, la cual servía de culto. En la actualidad existen muy pocos restos. Hoy solo se pueden ver los cimientos y una única columna. La razón es que el templo fue destruido hasta en 3 ocasiones y vuelto a reconstruir. Todo esto en el mundo antiguo. El faro de Alejandría era una impresionante torre construida en el siglo III a.C. Su altura aproximada era de unos 117 metros de altura, aunque otros apuntan a que podía tener 150 metros, lo que la convirtió en la segunda estructura más alta construida por la humanidad durante muchos siglos. Su principal función era la de un faro corriente, indicar a los barcos a qué distancia estaba la ciudad y para ayudar en la navegación. Para ello, lo hacía mediante un gran espejo ubicado en la parte superior, el cual reflejaba la luz del sol, y de noche reflejaba la luz de una gran hoguera. Fue la maravilla del mundo antiguo que más tardó en desaparecer, y lo hizo por completo a principios del siglo XIV, debido a los efectos de un terremoto, aunque ya en el siglo XI, un terremoto solo dejó en pie la base cuadrada. Más tarde, en 1480, sus restos fueron empleados en la construcción de un fuerte. En la actualidad, aún existen partes del faro bajo el agua, y algunos de ellos se han recuperado. Y por último, la única maravilla del mundo antiguo que ha llegado hasta nuestros días, la Gran Pirámide de Giza, y la más antigua, construida supuestamente en el 2560 a.C. Con sus 142,62 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta el siglo XIV, dejando asombrado a todo aquel que visitaba Egipto. Lo que convierte a la pirámide en un triunfo arquitectónico y una de las 7 maravillas del mundo es el hecho de que cada uno de los bloques usados en su construcción pesa más de 2 toneladas, y la pirámide está formada por más de 2 millones de dichos bloques. Su aspecto era también bastante impresionante, un color blanco que resplandecía bajo el sol de Egipto. Pues bien, llegamos al final del vídeo. ¿Qué les ha parecido estas maravillas? ¿Sabían de su existencia? Déjame un comentario. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita. Soy Cecilia Durán y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.